Hola a todos, soy el doctor Hugo Acosta, coordinador del módulo de glaucoma, junto con el doctor Nicolás Becerra, en Oftalmo Córdoba 2020. Hoy vamos a escuchar a la doctora María José Iriarte, que nos va a presentar su webinar OCT y glaucoma. La doctora es cirujana de segmento anterior y glaucoma, miembro de la comisión directiva de la Sociedad Uruguaya de Glaucoma y ex asistente de la Cátedra de Oftalmología. Bienvenida, María José. Bueno, muchas gracias Hugo y Nicolás por la invitación. Estoy muy contenta de participar de este congreso virtual Oftalmo Córdoba 2020. Yo también soy del interior del Uruguay, así que muy contenta de compartir con ustedes este congreso. Voy a compartir pantalla entonces, y hoy vamos a hablar de OCT y glaucoma, y voy a intentar transmitirle algunos conceptos que para mí son importantes de este estudio. Entonces, ¿cuál es el objetivo cuando nosotros solicitamos un estudio de OCT? En primer lugar, en los pacientes sospechosos de glaucoma, aquellos que no tienen daño perimétrico, queremos confirmar o avalar nuestro diagnóstico de glaucoma perimétrico si encontramos daños estructurales en el OCT que nos apoyen nuestro diagnóstico. El objetivo es buscar si existen o no esos daños estructurales. Ahora, si nosotros ya tenemos un paciente que presenta un campo visual alterado, el propósito o objetivo de este estudio va a ser detectar alteraciones a nivel de la estructura que nos hablen de progresión cuando éstas aún no aparecen en los campos visuales. Ahora, para mí otro rol importante que tiene el OCT es cuando nosotros realizamos el diagnóstico ya de un glaucoma perimétrico, pero queremos saber si ese daño del campo visual es similar al daño estructural, porque muchas veces el daño del campo visual es mucho menor del daño estructural. Entonces nos apoyaría o nos orientaría a ser más agresivos o no en cuanto al tratamiento. El OCT ha venido evolucionando mucho, forma parte de nuestro arsenal diagnóstico ya hace unos años, pero la verdad es que las imágenes que obtenemos ahora permiten una segmentación muy buena de las capas de la retina, permitiendo unas medidas más precisas de las capas entonces retinianas. Todos los aparatos de OCT tienen sensibilidades similares para detectar un paciente glaucomatoso versus un paciente sano. Pero lo que hay que sí tener en cuenta es que los estudios de OCT no son comparables entre los aparatos. ¿Por qué? Porque en primer lugar tienen bases de datos normativas diferentes, cada aparato tiene una base de datos con distintas poblaciones, y a su vez miden las estructuras de otra manera, cada una de su manera. O sea que los OCT son comparables entre ellos mismos, no uno con otro. Entonces, es importante saber qué buscamos. ¿Qué mide el OCT? El OCT mide la capa de fibras nerviosas, mide parámetros de la cabeza del nervio óptico o mide el complejo de células ganglionares. Entonces, ¿cómo evalúa el OCT la capa de fibras nerviosas? Realiza un scan circular centrado en el nervio óptico de aproximadamente 3,4 milímetros de diámetro, y luego se despliega ese scan, se hace una gráfica y se proyecta el perfil de las capas de fibras de nuestro paciente sobre esas gráficas, como pueden ver en las imágenes que muestro allí. El Spectralis, además, agrega en su nuevo software otros scans más grandes, que esto nos permitiría, por ejemplo, si tenemos un nervio óptico muy grande o si cae en una zona de atrofia, elegir un scan más de diámetro mayor para evitar esas zonas que nos podrían dar, por ejemplo, falsos positivos. Entonces, ¿cómo evaluamos, por ejemplo, en el CIRRUS la capa de fibras? Tenemos que mirar en la imagen de desvío en el mapa de desvío, por dónde pasa el scan. Porque si ustedes ven en este caso en el ojo derecho, vean que el scan pasa por un cuerpo flotante en el vitrio, y fíjense cómo en la gráfica llega a 0 la capa de fibras, y eso no es una alteración glaucomatosa. Y si miramos las tortitas, vemos que están en amarillo, o sea que si nosotros no hubiéramos visto el scan exactamente pasando por allí, podríamos decir que este paciente puede presentar algún daño de tipo glaucomatoso. Sin embargo, no lo es. Ahora, si miramos el otro ojo, fíjense como en este caso hay un cuerpo flotante allí, pero el scan no pasa por ahí y sí pasa por un defecto de fibras. Y otra cosa importante a tener en cuenta es que cuando el
la disminución de fibras es por glaucoma, nunca llega a cero, como la vimos sí cuando pasa a través del cuerpo flotante. En este caso sí podría corresponder a un defecto glaucomatoso, aún teniendo, disculpen, aún teniendo la capa de fibras nerviosas en verde. ¿Qué nos trae de nuevo el Spectralis? Lo que hace es, con el nuevo software y según la Anatomic Position System, ve dónde está la fobia y el scan que se pone alrededor del nervio óptico se gira o se rota según si la fobia está más inferior o más superior en este paciente. ¿Qué se logra con eso? Que no existan, por ejemplo, errores a nivel de la tortita sectorial, digamos, de la capa de fibras, simplemente por una rotación de los haces que nos confundan con un error real o con una disminución real de fibras nerviosas. Obviamente, en este caso, no influye en el promedio total de las fibras nerviosas, pero tendríamos una valoración más exacta de las diferentes zonas. Pero, tanto desde ya la época del Stratus, la sensibilidad y especificidad de la capa de fibras nerviosas es la más alta, en realidad, comparado con otros parámetros, es la menos variable y es la más reproducible. Y esto, vean ustedes que en este estudio también se compara qué sirve más o qué sensibilidad es mayor, digamos, para el diagnóstico de glaucomas preperimétricos, y vean que la que tiene mejores resultados es la capa de fibras. Sin embargo, nosotros cuando miramos a un paciente, le miramos detalladamente el nervio óptico, ¿no? Como médicos, como oftalmólogos generales o mismo como glaucomatólogos, siempre nos interesa saber cómo está el nervio óptico, cómo es la excavación, cómo está el anillo, si está disminuido en el sector, si tiene hemorragias o no, y por qué entonces el OCT no ha logrado buenas medidas del nervio óptico. Y esto ha sido porque los nervios ópticos son muy variables entre los individuos y a su vez en un propio individuo pueden ser variables. Esto ha determinado que las medidas no sean tan sensibles para el diagnóstico, entonces es importante saber también cómo evalúa el OCT el nervio óptico. El nervio óptico, además, se vio que clínicamente no coincide exactamente el margen clínico con el margen anatómico real de la salida de fibras nerviosas. Como se ve en este estudio de Reis y colaboradores, a veces puede coincidir, otras veces no, entonces lo que trae de nuevo el OCT, a diferencia de disculpen, lo que trae de nuevo el OCT, a diferencia de el HRT, es que te mide el margen del nervio como la membrana de Bruch, la terminación de la membrana de Bruch. Entonces, por eso a veces las imágenes que nosotros vemos no coinciden con el OCT. Y, no sé qué pasa, a ver, ahora sí. Entonces, lo que trae de nuevo ahora el Spectralis es que trae una medida nueva del anillo neuroretiniano, que es el Minimum Rim Width. Entonces, si bien todos los OCT ya miden hace tiempo el límite, como la terminación de la Bruch, todos medían el Horizontal Rim Width. Ahora, lo que se mide es la distancia mínima que existe entre la terminación de la Bruch y la membrana limitante interna, y esto determinaría una geometría y anatomía más exacta de las fibras del anillo neuroretiniano, ya que las fibras no entran de la misma manera en distintos sectores del anillo. Este estudio lo que demuestra es que tendría una muy buena sensibilidad a especificidades altas para hacer un diagnóstico en los pacientes que tienen glaucoma, comparado con las medidas anteriores del anillo. ¿tá? Si bien acá se ve que es mejor supuestamente en sus conclusiones que la capa de fibras, vamos a ver que en otros estudios no. Por ejemplo, en este sigue teniendo una mayor sensibilidad a especificidades altas la medida de la capa de fibras, pero lo que es importante es que sí se ha logrado con esta medida una mejor medida del anillo. ¿Y en qué pacientes nos interesa? En aquellos pacientes que nosotros tenemos dificultad en medir el nervio óptico, en que tienen morfologías atípicas o defectos de campo visual que nos puedan simular un glaucoma que no es. En los miopes específicamente ya está demostrado que a medida que aumenta la miopía, baja el grosor de la capa de fibras por la miopía y no por un glaucoma. Entonces existen falsos positivos en estos pacientes y eso es muy importante tenerlo en cuenta, y además tienen una desviación temporal de los haces de fibras.
Entonces, en este estudio, por ejemplo, que estudiaron pacientes miopes pero sanos, y los estudiaron así, compararon cómo nos daba la medida del anillo y cómo nos daba la medida de capas de fibras retinianas. Entonces, en este estudio fue más sensible, el anillo dio menos falsos positivos que la capa de fibras. O sea, si evaluábamos solo la capa de fibras, parecía que el paciente era glaucomatoso y no, esa disminución era por miope y era mejor el anillo. Sin embargo, en este estudio de Malik, en realidad comparó pacientes glaucomatosos, miopes, no sanos, que en este caso ya eran glaucomatosos, y el MRW fue igual de sensible que la capa de fibras, pero mejor que el HRT. ¿Y los parámetros maculares, entonces, qué utilidad tienen? Hoy se sabe que ya en estadios tempranos de glaucoma, la mácula se ve afectada. Así es donde se encuentran la mayor cantidad de células, densidad de células ganglionares, y es muy importante tener en cuenta este parámetro. Fíjense ustedes, por ejemplo, este caso que les voy a mostrar, vean que la capa de fibras, 86 micras en ambos ojos. Si miramos el perfil de la gráfica de capa de fibras, estaría bastante bien, y las tortitas verdes con algún defecto amarillo no nos llamaría tanto la atención a este paciente. Ahora, si miramos bien el mapa de espesor y el mapa de desvío, vemos claramente que tiene un defecto de Hoyt. Ahora, fíjense ustedes, las células ganglionares, ¿qué afectadas están? Este paciente probablemente tiene un glaucoma bastante más agresivo de lo que nosotros pensaríamos mirando solo los colores verdecitos del primer gráfico, ¿verdad? Entonces acá nos apoyaría nuestro diagnóstico. Y fíjense en este caso, al revés, este es un paciente que tiene una atrofia peripapilar muy importante, tilt del nervio óptico, lo que hace difícil la evaluación, y vean, si ustedes miran el ojo izquierdo, decimos, bueno, tiene un defecto importante inferior, ¿no? Se ve que tiene menos fibras, o por lo menos sospechoso de glaucoma, ¿no? Sin embargo, miramos la capa de fibras ganglionares, el complejo de células ganglionares, y vean que está completamente normal. O sea que nos puede apoyar o no a nuestro diagnóstico. Así que hoy por hoy, si pedimos un OCT, también tiene que venir evaluada la mácula. Y en esta revisión, me parece sí importante la comparación, y la precisión diagnóstica fue similar entre tanto la capa de fibras como el complejo de células ganglionares, pero lo importante acá a destacar es que vean que la sensibilidad a especificidades altas de todos los parámetros son entre 65 y 75%, no más altas. También en este estudio que comparaba los distintos aparatos, vean que las sensibilidades son similares entre ellos, como yo les decía al principio. Sin embargo, ninguno es mayor a 70%, o sea, estaríamos con falsos negativos hasta en un 30%. ¿Esto qué nos traduce? Que el OCT es una herramienta fantástica, pero que no podemos, que sí nos sirve para apoyar o no nuestro diagnóstico, pero no es un 100% sensible ni específico, que no todo lo rojo es patológico y no todo lo verde es normal, como vimos en los últimos ejemplos. Es importante utilizar toda la información, no es un parámetro y después no utilizar los otros. Todos nos ayudan o no a nuestro diagnóstico. Y que es muy importante este estudio, sobre todo en el seguimiento de los pacientes, tanto sospechosos como para los que ya tienen un diagnóstico de glaucoma, porque el tiempo es nuestro aliado en esta patología. Así que bueno, esto era lo que tenía para compartir con ustedes. Buenísimo, Majo, muy, muy interesante, muy completo. Es súper interesante lo que dijiste sobre el BMO, es una herramienta muy útil que obviamente va a evitar falsos positivos en nervios ópticos que son difíciles de evaluar. Pero también hay otra cuestión, todos estos equipos con todas estas nuevas tecnologías cargan datos poblacionales de gente caucásica, por ejemplo, ¿no? En su gran mayoría, y los usamos en América Latina, donde estadísticamente, sobre todo América Central y América, digamos, del norte, la zona de México, las papilas son más grandes comparadas con las papilas caucásicas. Entonces, eso también, de alguna manera, implicaría cierto sesgo en la evaluación de las papilas latinas, ¿no? Tal cual, tal cual. Justamente, el espectralis, por ejemplo, solamente tiene caucásicos, ¿no? Mientras que el cirrus sí tiene algunos hispanos, y bueno, y en realidad el cirrus es el que tiene algo más semejante a nuestras poblaciones, pero, por ejemplo, en mi caso, la verdad es que la gran mayoría
son megalopapilas acá en Uruguay con respecto a los datos que tiene el CIRRUS, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. eso es muy importante también tenerlo en cuenta, sí. A mí me parece por eso también que lo rojo, verde y amarillo a veces no está de acuerdo con nuestra población, por eso no tanto ver colores, sino cómo se comporta este paciente, ¿no? Tanto en Sí. la clínica como en el estudio y en el seguimiento. Lo Tal mismo cual. pasa. Perdón, por ejemplo, bueno, en uno de los trabajos habitualmente era muy fanático del HRT y en otro tengo CT. Y me pasa eso, cuando uno hace un HRT, los diámetros de papilas son habitualmente mucho más chicos, pero por OCT hay un montón de megalopapilas y papilas grandes. Entonces, eso es un inconveniente, creo que tiene. Pero bueno, es una diferencia, ¿no? Tal Lo cual. mismo pasa con los datos poblacionales de los miopes. O sea, cuando compara con población sana y uno está evaluando un paciente que tiene una papila miópica, no podemos tener ningún dato fiable de ningún. Sí, no solo del nervio óptico, sino también de la capa de fibras. Exacto, Porque como sabemos, por cada dioptría va a disminuir como 2,2 micras por cada dioptría por fuera de las 6 que presenta el paciente. O sea que ahí lo lindo es comparar entre el mismo paciente, ¿no? Estudios secuenciales del mismo paciente. Perfecto, perfecto. Bien, fantástico. Y aún así, excelentes exámenes complementarios. Es algo que uno lo Sí, utiliza un nadie montón. ahora, nadie se ve Pero bueno, sin un OCT en el seguimiento, tal cual. ¿no? de un paciente con glaucoma hoy por hoy, me parece. Exacto. Claro, pero bueno, sí tenerlo siempre en cuenta que son exámenes complementarios, como dijiste en algún momento, y bueno, la clínica habitualmente es lo que te lleva más al diagnóstico, y bueno, y esto nos ayudan, pero no nos dan diagnóstico de glaucoma, ni muchas veces, a veces tampoco lo descarta, ¿no? Bien, Tal cual. nos está quedando un minuto para finalizar. Bueno, yo agradecerles por esta oportunidad de estar con ustedes, que tengan mucho éxito en este Oftalmo Córdoba 2020 y ojalá pronto podamos hacer encuentros que no sean virtuales. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Un gusto enorme poder compartido esto. Gracias por haber estado, María José, y bueno, la verdad que es cierto, que el próximo Oftalmo Córdoba podamos estar todos presenciales. 10 Genial. puntos. Nos estamos Besos. viendo. Un Chao. beso. Chao. Bueno,